Sí. ¿Qué marca la irrupción de Arturo Alessandri en el poder? ¿Entran finalmente, por lo menos en base de respaldo, capas distintas de la sociedad a hacer campaña, a participar o no? Porque es la impresión que uno tiene, digamos, es lo que te cuentan en el colegio. ¿Fue así eso o no fue tan así? Yo creo que sí. Sí. A ver, pero hay que ponerlo en contexto. Vamos al detalle. Estamos celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, había ocurrido también los efectos en el Pacto de Versalles. O sea, ya está la sensación de que hay que preocuparse de los pobres. Los pobres no podemos dejarlo abandonado. Hay una sensación a nivel mundial, una cierta sensibilidad frente al tema de los pobres, etc. La cuestión social. La cuestión social, exactamente. Y entonces, lo que hace Alessandri, el León de Tarapacá, que había sido senador, por eso viene el nombre... Si yo lo defino como populista, se lo definía Gonzalo. ¿Tú estás de acuerdo con ese mote o no? Yo no creo que sea populista. Vale. No es populista. Hay algunos que son agresivos con don Arturo. Yo les creí, digamos. Lo que hace Alessandri es logra captar el clima de la época, el sentir nacional, porque además esta querida chusma y las campañas, rompe un modo de hacer lo que te decía. Antes nunca se hacía campaña. Cuando Barros Luco le avisan, él dice muy bien, gracias. Llega chancleteando. Chancleteando, es decir, era de mal gusto que uno dijera yo quiero ser candidato. A uno le preguntaban, ¿usted quiere ser candidato? Bueno, por el país, por no sé, las grandes razones, lo voy a hacer. Como Jorge Alessandri cuando decía que nunca le habían planteado claramente. ¿Usted quiere ser candidato presidencial? Claro. No quiero. No quiero, claro. A ver, pero ¿cómo que no quiere? Es que si me preguntan qué quiero, yo digo que no, pero sí sería candidato. O sea, ese nivel de maña. Ese juego de... No, y la campaña, la primera campaña, corrígeme, no, la primera campaña de así como de hacer campaña es post-ferrocarril de partida. Exactamente. Claro. Creo que la primera campaña es Pinto con Vicuña Maquena. La de Vicuña Maquena es a la... Y por primera vez se visitan otro lugar. Claro. O sea, pero Santiago no solo es Alessandri. Pero Alessandri sí. Alessandri hace campaña. Hace campaña, y hace eso cambia lo que se venía haciendo hasta ahí. No, y tiene micrófono y tiene radio. Y tiene micrófono y tiene radio. Quiere unas radios con un sistema raro, claro. Yo creo que hay un cambio cultural ahí. Hay un punto muy importante que debemos considerar y poner de nuevo Chile en el contexto internacional. O sea, Chile se había caracterizado por ser un país relativamente republicano, no podemos usar el término democrático todavía, pero debía avanzar, ¿cierto? Y este deber avanzar implicaba incluir, como decía Isabel, ¿cierto?, a los sectores más periféricos. Y por supuesto, para convencer a estos sectores periféricos, lo que se tiene que hacer es trabajar con el discurso. O sea, ¿cómo voy a apelar yo a esos sectores periféricos? Hablemos de obreros, hablemos de campesinado, hablemos de mujeres también. O sea, ese discurso tiene que ser un discurso inclusivo, a pesar de que ellos no van a estar en condiciones de votar en algunos casos, o sea, en algunos años, pero tiene que ser un discurso inclusivo, porque a la hora que yo esté gobernando voy a tener esta adhesión de cierto sector que con anterioridad no había sido ni siquiera partícipe, ni siquiera había escuchado de quién iba a ser el posible presidente de Chile. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el concepto de modernización que se está desarrollando en Europa, por supuesto, y que Chile y el resto de Latinoamérica quiere copiar. Piensa que el año 1912, se va a formar el Partido Obrero Socialista, que después se va a llamar el Partido Comunista. O sea, es un país que tiene un avance, una capacidad de organización del mundo sindical importante, un mundo obrero, perdón, no es sindical, mundo obrero importante. Cuando, como digo, o sea, el 12, Partido Obrero Socialista, el 22 pasa a llamarse Partido Comunista porque ya la Unión Soviética juega un rol importante. Marcó la historia de los partidos de izquierda en el mundo. Entonces, el 20 está inserto en ese proceso, en esas transformaciones culturales, sociales, y Alessandri, por eso te digo, yo creo que es capaz de captar el sentido de la época, de su querida chusma, la jaula dorada, como le llamaba la canalla. La canalla dorada, que era parte de eso. Le pasa a Alessandri, no lo mismo que a Balmaceda y por razones totalmente distintas, pero tampoco es un gobierno que termina bien, el de Alessandri.
y había llegado de manera distinta, haciendo campaña, algo que no se usaba, al poder con esta canalla dorada y qué sé yo. ¿Cuánto tiene que ver con eso, lo que pasó durante el gobierno de Alessandri, con su caída, la salida del poder, lo que viene con Carlos Ibáñez y toda la inestabilidad que caracteriza ese periodo? Alessandri marca eso, ¿no? Sí, yo hablo en clase del león enjaulado. Sí, claro. Mira. Porque es lo que yo siento que pasa con Alessandri, ¿no? Alessandri llega lleno de ideas, pero no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para sus proyectos, sobre todo su proyecto social, de leyes sociales. Habían dos proyectos importantísimos, dos cuerpos sociales. Uno era de él, de leyes sociales, y otro era del Partido Conservador, que había sido el que había contribuido desde el punto de vista normativo a una incipiente legislación social, ¿no es cierto?, desde comienzos de siglo. Y esto es frenado constantemente por el Congreso, ¿no es cierto?, que está discutiendo otras cosas, hasta que llega el ruido de sable, que es el movimiento que permite la aprobación de las leyes militares y las leyes sociales, como la ley de sindicalización, por ejemplo. Entonces, Alessandri estuvo, yo creo, constantemente luchando contra estas mayorías, luchando contra como este peso de la noche, parafraseando, ¿no es cierto?, a Portales, que es los últimos estertores políticos, reductos políticos que tiene la oligarquía. No sé cómo... Sí, yo creo que en ese sentido, cuando tú preguntabas o decías si es que Arturo Alessandri era un populista, claro, tenía conductas que uno podría pensarlas populistas por todo este despliegue de carisma, ¿no?, y de política de masas, que es muy de la época. Sí, claro. Pero en el fondo yo diría que Arturo Alessandri está instalado en el problema de reforma o revolución que se está planteando en esa época. Y claramente Alessandri está por una postura reformista. Entonces lo que está haciendo Arturo Alessandri en su gobierno de los años 20 es intentar impedir que justamente estalle una revolución en vista de la situación política mundial y en particular en Chile, o una sonada militar. Entonces en ese sentido, él es profundamente republicano. Sí, claro. Ahora, uno le guste o no le guste lo que hizo, su carácter o lo que fuera, ¿qué más lejos del populismo que una persona que pretende defender a la República y sus instituciones? Y lo que él pretendía hacer era eso, ¿no?, reformar el sistema político para evitar un estallido, fuera desde la izquierda o fuera desde los militares, y no lo pudo hacer, como tú decías, por la oposición del Parlamento y de la vieja oligarquía que no era capaz de ver esto, ¿no?, de que era necesario hacer una reforma para no estallar, y ahí vino lo que tú nombraste de la época de Ibáñez y toda esta inestabilidad. Y entre medio de una nueva constitución, ¿cómo cambia eso el panorama en la constitución del año 25? Constitución que se plebiscita y se aprueba el 25, pero que no se usa hasta el 32, digamos, ¿no? Sí, cuando es electo nuevamente Arturo Alessandri. Oye, pero espérate, antes de la Constitución, quiero seguir con la idea. Es que yo pienso que el periodo que va a este interregno anarquista, como le han llamado, que es confuso, complejo, es precisamente el periodo donde van a emerger nuevas presiones sociales, nuevos actores, nuevos protagonistas, la aparición de los militares en este discurso. Ibáñez se levanta con el ruido de sable por demandas sociales. Sí, claro. No solo el tema de su salario que se estaban discutiendo y que no se ha aprobado nunca, ¿no? Es más, cuando hay el ruido de sable se está discutiendo sobre la dieta parlamentaria, que es, digámoslo, una manera de democratizar. El ruido de sable habría que describirlo como imagen, ¿no? Claro. ¿Ocurrió algo en el Congreso ahí? Claro, están discutiendo sobre la dieta parlamentaria, la existencia. Antes no existía, porque se suponía que eran... No, los que estaban en el miembro del Congreso no tenían necesidad de tener dieta. No te pagaban por No se pagaba porque se suponía que a la élite. Claro, eso demuestra hasta qué punto de la élite era, ¿no? Bueno, se está discutiendo la dieta parlamentaria, entonces van los oficiales que estaban atrás y empiezan a golpear con los sables, entonces ahí se entiende eso como una presión de los militares para aprobar leyes sociales, etcétera. Entonces, pero además después tenemos una república socialista, la de Marmaduke, que la izquierda, el Partido Comunista, perdón, no la apoya, la condena, porque encuentra que son unos aventureros. Yo no estoy segura con lo que tú dices, que si estuviera en riesgo, en peligro, la idea de una revolución. Yo creo que no estamos en esa instancia todavía. Hay miedo por parte de las élites, sí, a los anarquistas.
yo en una cuestión, en un trabajo que yo investigué hace mucho tiempo, hay una cosa muy increíble, como en el año 20 llegan 5 anarquistas al norte y entonces el gobierno dice que hay que mandar al ejército para que reciban a estos, por el peligro, pero era el Un miedo. ejército para 5. Para 5. Eso te demuestra el imaginario, el miedo al anarquismo, el miedo al anarquismo, a los comunistas, todo el miedo, se les instala una cosa en el imaginario de las élites que es de los 19, 20. La ruptura del statu quo. Exactamente.